Las piscinitas de ostiones, están los restaurantes, hay baños, restaurantes y los paseos náuticos, ahí en la caleta pesquera. Y de ahí se vienen para acá por paseo borde Playa Grande. Tongoy, una pequeña localidad ubicada en el norte de Chile, en el área costera de la Cuarta Región, rodeado por humedales repletos de diferentes tipos de insectos y aves, y un apacible mar que invita a relajarse, sumergirse o navegar en su cristalina plenitud. Zona pesquera por excelencia, y conocida también por lo mismo, por su puerto, por su pesca, por los ostiones que puedes probar en la caleta, degustaciones por precios tentadores al bolsillo. Pero Tongoy no es exclusivamente un retrato marino. Tongoy no es solo eso, o bueno, no lo fue. Hablamos de una localidad con una historia muy rica, un paisaje intervenido por estructuras de fierro, una industria, y cómo no, el noble y ansiado cobre del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, desde ese momento hasta hoy han pasado unas cuantas décadas, y pareciera ser un recuerdo que sale a relucir solo cuando está ofuscado, fugaz, sin profundidad alguna. El ferrocarril, que circulaba por territorio tongoyino con minerales de la mina de Tamaya, sus rieles y la fundición donde estos metales eran depositados para ser purificados y posteriormente exportados desde el puerto, se tornaron en un fino polvo que voló sin piedad alguna al fuerte viento costero. Sin embargo, no es de extrañar, los objetos de valor siempre serán considerados. ¿Pero qué pasó con los que carecen de esa consideración? El desecho permanece, disgustado probablemente, olvidado, en un lugar un poco alejado del centro, pues no hay nadie quien lo reclame. La escoria, el descarte del proceso de purificación del cobre se mantuvo y se mantiene en el lugar hasta el día de hoy, construyendo un paisaje disruptivo en dicho borde costero, una huella de una época congelada en el tiempo. En fechas relegadas, póstumas, pies vuelven a posarse cautelosamente sobre estas curiosas rocas esparcidas en el territorio que comprendían antiguas fundiciones, ya sea por desmantelamiento del lugar, por una creciente curiosidad, incluso en pos de una memoria. En este lugar, tranquilo y desolado, donde solo el estruendo de las impasibles olas y los inquietantes alaridos de las gaviotas irrumpen el silencio. Allí, donde el aroma suave del mar y la furia del viento que solo se deja sentir a orillas del pseudo acantilado, se hallan tres pequeñas pero notables animitas. Las dos primeras se encuentran a unos aproximadamente 200 metros desde la entrada de madera que anuncia antigua fundición de cobre. La de la izquierda, compuesta por tres elementos fundamentales, escoria como base y formando un montículo, una cruz central derecha y perpendicular compuesta de dos tablas de madera, las cuales poseen dos clavos en cada extremo, y una blanquecina cuerda de algodón asemejándose casi a un cordón de zapato que las amarra dibujando una X entre ellas. A modo de ornamento, dos pequeñas escorias se posan sobre la tabla horizontal, y entre las rocas del montículo, hecho de este mismo material, en el lado derecho se observa una alargada flor, seca, cobriza y áspera, casi espinada en tacto, casi como una especie de rama. A su derecha se encuentra la segunda animita más cercana. Esta consta de una estructura a la vista mucho más elaborada y sin dudas extraña. Se asemeja a una especie de carro de supermercado, pero con una cruz de 8 puntas en el centro. El fierro con el que está construido, corroído por la salinidad del agua, fue consumido por un intenso anaranjado con sabor a óxido y astillas. En el centro, particularmente en la unión entre la cruz y el cuadrado que enmarca la silueta de la animita, se encuentra amarrada una flor artificial, una de tela plástica color rosado, aunque ya desteñida con el tiempo. Las escorias nuevamente hacen su aparición de una manera escandalosa, poblando el interior de la estructura hasta pareciendo ser que fue construida para lo mismo. Un poco alejada de estas dos, a unos aproximadamente 30 metros, se encuentra la tercera animita, siendo para mí tal vez la más enigmática, debido a la ambigüedad de los escritos que rodean sus paredes. Consta de una estructura hecha de 4 grisáceos bloques de hormigón en los laterales y 2 en la parte trasera, unidos cada uno de ellos con cemento y construidos sobre este mismo material. Estos forman un pequeño prisma rectangular que es tapado por un panel también de hormigón. En ambos costados, escritos con pintura negra, se lee Rogo 1910, mientras que en el frente se lee Coaco. Dentro de la estructura también se encuentra una tabla de madera que dice Coca 1910. En la parte frontal se hallan huellas de pequeñas escorias que fueron puestas a modo de adorno cuando el cemento aún estaba fresco. Sin embargo, se han ido moviendo con el tiempo, quedando solo las marcas geométricas.
Entre los ornamentos se destaca una cinta 18 de plástico abrazando a la niñita. Se encuentra desteñida en sus tonos rojos y 2 piedras sujetan sus extremos a la permanencia. No es escoria, la delata su color anaranjado suave. Dentro de esta pequeña estructura se hallan unos cuantos elementos por lo bajo interesantes a modo de ofrenda. En la parte central, una vela blanca sujeta un ladrillo rojo lleno de esperma. En cuanto a flores, se hallan de 2 tipos, una natural y una artificial. La natural se asemeja en demasía a la ofrenda de la primera nimita. Esto sugiere que pudieron haber sido puestas por la misma persona. Siguiendo con las ofrendas, en el área del frente, una caja de fósforos marca Copihue aún con cerillos dentro. A los costados se vislumbra un pincel cuadrado marcartel, así como una pintura negra a óleo pizarrón con la que presuntamente escribieron las letras. Detrás de este tarro de pintura se visualizan unas cuantas monedas esparcidas. También se halla la presencia de 2 conchas con monedas. En una de ellas, la más cercana a la vela, abundan monedas de 10 pesos, encontrándose también de 100 y 50. La más nueva es de 2021, y pensando en la circulación de monedas, supongo que fue puesta a lo menos en el año 2022, por lo que nos relata un movimiento relativamente reciente. Las escorias no pueden faltar, tanto dentro, acompañando las ofrendas, como fuera, haciendo una cumbre en el techo de la estructura. Estas van escalando visualmente de tamaño, las más pequeñas al frente y las más grandes en la parte trasera, aguantando su peso. En cuanto a la historia de cada uno de ellos, resulta un tanto difusa. Hablé con unas aproximadamente 15 personas, tanto pescadores como gente en el centro, pero no pude obtener una versión clara sobre quiénes eran los sujetos detrás de estas animitas. Me topé con muchos que no eran precisamente de Tongoy, y ese yo creo que fue un gran problema. Migrantes santiaguinos por todas partes, quienes no sabían nada de este asunto, confirmando mi sospecha de que al menos remitían a un pasado no tan reciente, o no al menos de este siglo. La única historia que salía a relucir era la del Fineito Ronco, aunque su puesta en escena era más bien de una leyenda, contando con incluso 3 versiones que dan cuenta de las características variables del relato oral. Según los guías turísticos, fue un ladrón asesinado por los pacos. Los pescadores y buzos relataban que era un ladrón que se suicidó por ser inculpado injustamente. Mientras que un pescador de 97 años, que había trabajado con Ronco en ese tiempo, aseguraba que había sido uno de sus compañeros que venía borracho desde Puerto Aldea, donde lamentablemente, debido al oleaje, el bote se dio vuelta cerca del lugar en los años 50. Esta es la que me hace más sentido, porque a diferencia de las otras versiones, su relato es mucho más directo, pues no ha pasado por muchos intermediarios antes de ser contada. Además, puedo dar cuenta que la fuerza del oleaje cambia abruptamente cerca del territorio de la exfundición, por lo que no me parece extraño que haya ocurrido esta situación. Referente a Ronco, una señora de un bazar del centro de Tongoy me comentó lo siguiente. Antiguamente la gente sí solía ir a dejarle flores y velas. Ah, ¿en serio? Sí. Habían romerías para ir para allá, sí. Al finado Chulina, al finado Ronco, la gente, ponte tú, te hablo de 10 años para atrás, que estamos a 2024, ponerle el 2000 hasta por ahí, yo recuerdo, porque yo trabajaba en la Fundación Chile, entonces por eso subían a dejarle velas y flores. Sí, les dejaban velitas y siempre las prendían como en un tarrito para que no se apagaran. Mucha gente subía, obviamente gente de aquí del pueblo. Incluso muchas veces creo que hasta le pedían por las pescas y todas esas cosas. Ya no están yendo porque las generaciones ya han muerto. Todas las personas ya son como de la edad de mi mamá ochentona. Por eso ya no se ve que ya las mujeres iban así todos los domingos era como ir a dejarle, era una romería de ir a dejarle florcitas. Claro, le iban a dejar, era como un paseo y le ibas a prender una vela al finado Ronco y una florcita. Estas palabras confirmaron que en algún momento las personas mantuvieron una conexión mucho más cercana con la nimita del Fineito Ronco, rindiéndole culto, lo que explicaría también su suerte de leyenda. Así, era alguien cuya memoria, aunque ahora difusa, había sido importante para la comunidad de ese tiempo, donde ahora dicha experiencia es vista solo como un recuerdo más. Con respecto a las otras animitas, poco y nada se sabía. Pensé que incluso iba a tomar el bus de vuelta a Santiago sin saber mucho más de ellas, más de lo que relataba su materialidad. Sin embargo, casi al final de este trayecto, pude dar con mucha casualidad con este relato en el mismo bazar, que daba cuenta de la nimita número 2. El que se ahogó allá fue a pescar y dicen que fue a pescar y se ahogó en la vía del lobo. En la vía del lobo. A ver, ¿cuál fue ese? Era un cabro joven que era turista. Fue en febrero. Lo estuvieron buscando harto tiempo y pusieron unos afiches y después lo encontraron allá
Y un primo mío lo sacó, porque el que lo encontró fue el papá del Yossi. No estaba ahí yo. No está ahí. No estaba en la fundación Este cuando deben pasó hacer más o eso. menos como 25 años atrás. Entre 20 y 25 años atrás. Entiendo. Entonces esa es la de fierro. Sí, yo creo que ese lo decía. El hecho de que no se pueda asegurar nada da cuenta de la fragilidad del relato con respecto a estas pequeñas estructuras. Así, las respuestas generan mucho más dudas que certezas. ¿Qué pasa si se confundieron los relatos? ¿Qué pasa si la gente le pide a una de ellas como si fuera otra? ¿Podríamos hablar de una cumbre de las leyendas, pero no de las memorias? Pero entonces, ¿cuál es el relato profundo? ¿Por qué estas animitas, a pesar de que estos objetos culturalmente son mucho más considerados según la tradición chilena, parecieran haber caído en el olvido? ¿Qué están tratando de decir sus particularidades? Me inclino por la capacidad simbólica de su materialidad, la inmanencia de la escoria, una que remite a un contexto completamente postindustrial, unas animitas construidas en base a desechos de una industria que no dejó más rastro que este, donde dicho imaginario industrial no solo desaparece en lo tangible, sino también en lo intangible, en la memoria, donde la adaptación del humano con el entorno que lo rodea y su fijación natural por la estética fueron las únicas capaces de revalorizar el material, de darle otra perspectiva, o al menos, por un tiempo. Esta es la memoria pasajera por un lugar condenado al olvido, por su migración, por su locación a trasmano. ¿Será siquiera correcto denominarlo como lugar? Pero allí Futuán sería más bien un espacio, pues no se vive ni se necesita, no se experiencia. En la práctica desaparece del mapa para la mayoría, al menos en este ámbito, al menos para el azar que me tocó los días que pude recorrerlo. El material desecho, lo profano dentro de la propia industria, remite incluso actualmente a una dicotomía incesante. Las animitas con su quietud, su color y su simbolismo son las únicas que parecen compartir este contraste con el espacio, lo moderno contra lo pasado, el dinamismo del mar contra la estática, lo colorido de la naturaleza y lo oscuro de sus materialidades. La escoria vistió y acompañó a las animitas, tal como una segunda piel. Sin embargo, se aprovecharon y codiciosas quisieron más, tanto así que terminaron absorbiendo e integrando sus estructuras a sí mismas, diluyendo con ello su esencia, su recuerdo y su memoria, dejándonos con el interrogante: ¿qué permanece ahí, además de las escorias? Creo que esta travesía nos habla de la extrañeza que confiere la temporalidad, de lo cambiante que puede llegar a ser la creencia, el culto y la memoria, donde lo único que realmente permanece es la potencialidad de la fluctuación y la transformación, permitiendo el olvido y la revalorización en un ciclo que pareciera nunca acabar.